Bien, bueno, hoy lo que vamos a ver es la maniobra de Heimlich y también la técnica de RCP. Bueno, para empezar, o sea, cuando hablamos de la maniobra de Heimlich, hablamos de una maniobra que se realiza cuando hay una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, ¿sí? Esas son las siglas de OASE. Obstrucción de vía aérea por un cuerpo extraño, ¿sí? Sucede que los cuerpos extraños pueden alojarse en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Pero básicamente cuando hablamos de un cuerpo extraño en lo que es este, la vía aérea, bueno, puede dificultar muchísimo la respiración y llevar a la muerte de una persona. Entonces hay que trabajar muy rápidamente, ¿sí? En este caso, en los cuerpos extraños buscamos la posibilidad de que rápidamente, ¿sí?, el paciente pueda mejorar. Vamos a ir viendo entonces cómo se realiza, ¿sí?, esta técnica. Bien, como les decía, sí, la asfixia por atragantamiento es una de las más comunes, sobre todo en pediatría, pero a cualquier persona le puede suceder que tenga un atragantamiento, ¿sí? ¿Por qué es esto? Bueno, generalmente pasa por la alimentación, pero puede ser por cualquier tipo de obstrucción. Después yo les voy a mostrar placas de niños que se tragan monedas, que se tragan de todo. Los chicos, bueno, generalmente se tragan de todo. Y por la disposición anatómica del esófago sucede que el esófago es el que se atora, ¿sí?, o justamente la faringe, se puede atorar y impedir justamente, ¿sí?, la respiración. En el caso de la faringe, cuando se obstruye la faringe, es donde el niño o la persona no puede respirar, ¿sí?, porque acuérdense que la faringe es un órgano que tiene una doble función, la función respiratoria y la función, ¿sí?, digestiva. Entonces, justamente por esto puede haber, ¿sí?, una asfixia. Esto es lo que uno tiene que evitar. Ahora, ¿qué sucede? En primer lugar, a ver, hay dos cuestiones que son sumamente importantes en lo que es la asfixia. La persona se desespera, ¿sí? No sé si alguna vez les pasó de estar ahogándose, pero realmente es desesperante, ¿sí? Entonces no colabora demasiado. Pero la realidad es que tenemos que actuar rápidamente, ¿sí? Cuando uno ve que una persona se está ahogando, ¿sí?, y está consciente a ello, lo que hay que hacer rápidamente, ¿sí?, es empezar a desobstruir. ¿Y cómo hacemos para desobstruir? Bueno, justamente lo que vamos a hacer, como muestra el dibujito de abajo, no sé si lo ven, es colocarnos por detrás del paciente, ¿sí? Colocarnos por detrás y abrazarlo. Ojo con esto, ¿por qué? Cuando nosotros nos colocamos por detrás del paciente, tiene que ser una persona que mida aproximadamente lo mismo que nosotros o menos. Si la persona es muy alta, vamos a tener que sentarlo, ¿sí? Porque vamos a tener que hacer una maniobra que si es muy alto no la vamos a poder hacer, ¿sí? Pero generalmente lo que hacemos es abrazarlo. Ahora, diferente es lo que usamos con las personas que están en el estado de inconsciencia. Ahora vamos a ver en ese caso qué hacemos, pero quiero detenerme primero en lo que sucede para que ustedes vean lo que pasa y cómo tenemos que trabajar sobre esto. En el momento, ¿sí?, de que el bolo alimenticio pasa sobre la boca, nosotros tenemos lo que es la orofaringe, ¿sí?, que comparte función con el sistema respiratorio. No sé si saben, pero a ver, si uno intenta tragar y respirar al mismo momento, no, vieron que no se puede. ¿Y por qué es eso? Porque se obstruye, ¿sí? Hay un cuerpo extraño que obstruye la región y justamente lo que hace es evitar que el aire pase. Por ende, el problema es que se ahoga, ¿sí? El paciente se ahoga. Entonces, bueno, en este caso el objetivo que nosotros tenemos es desobstruir esa región, evitar que el paciente se ahogue. ¿Cómo hacemos? Fíjense estas manitos, ¿sí? Esto es la persona de costadito, y nosotros lo que tenemos que hacer es presionar, ¿sí?, o sea, abrazándolo de atrás, presionar y tratar de hacer como una especie de sopapa para liberar, para que el diafragma, que es un músculo respiratorio, suba y liberar ese cuerpo extraño, ¿sí?
Ahora, a ver si tengo otra imagen acá para mostrarles, ¿sí? Espera. Bien, acá está, ¿sí? Fíjense en este caso la imagen, ¿sí? Para determinar cómo hacemos en el caso de una obstrucción, ¿sí? Generalmente el paciente se agarra el cuello porque siente que se ahoga y es desesperante. Entonces, lo que hay que hacer es abrazarlo y presionar muy fuertemente, ¿sí? Para adentro y para arriba, como para hacer una especie de sopapa, ¿sí? Para justamente desobstruir las vías aéreas. Es muy importante, ¿sí? A veces se le pide al paciente que tosa en el momento, para ver si digamos, el cuerpo extraño puede o bien bajar o bien salir, ¿sí? Pero eso se hace, a veces las personas colaboran y otras veces no, piensen que también esto es algo que realmente es bastante dificultoso en la respiratoria y, a ver, asusta y se pone nervioso a cualquiera, ¿sí? Desespera a cualquiera. Piensen en el momento de que uno pueda llegar a estar en un momento en donde necesite justamente, ¿sí? Una maniobra de Heimlich. Es realmente desesperante, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es actuar en esta situación. Ahora, a ver, ¿cuándo nosotros podemos darnos cuenta que un paciente necesita una maniobra de Heimlich? Bueno, cuando visiblemente se está atorando, ¿sí? Se está asfixiando. Ojo con esto, porque hay gente, he visto ciertos videos, por ejemplo, y de hecho a veces me han contado situaciones en donde una persona tiene un ataque de epilepsia y piensan que se está ahogando y le hacen la maniobra de Heimlich. O sea, no, ojo, hay que distinguir bien, no se tiene que hacer en cualquier momento, ¿sí? Generalmente cuando una persona se ahoga, ¿sí? Empieza a ponerse primero colorado, y primero, o sea, a ver, hay un estado de conciencia en donde yo me puedo dar cuenta que la persona se está ahogando, entonces de esa manera automáticamente empiezo a hacer la maniobra de Heimlich. Pero si no logro, ¿sí? Hacer la maniobra de Heimlich de una manera óptima y positiva, o sea, si no se logra desobstruir, el paciente va a terminar perdiendo el conocimiento. ¿Por qué? Porque no puede respirar, la oxigenación no llega al cerebro y bueno, justamente, ¿sí? Pierde el conocimiento por eso. Entonces ahí, bueno, hay que actuar de otra manera. Pero en una primera instancia realizamos la maniobra de Heimlich, ¿sí? Si el paciente es de igual estatura que yo o menor estatura, lo que hago es hacerlo de pie. Si el paciente es de mayor estatura que yo, necesito que esté sentado, ¿sí? Esta maniobra se puede hacer en cualquier persona, en los bebés vamos a ver que es diferente, pero se puede hacer en cualquier persona, y en mujeres embarazadas también, ¿sí? En cualquier persona, no importa su estado, ¿se entiende? Acá vamos. Bien, ¿hay dudas? ¿Me querían preguntar algo? ¿No? Bueno, No. genial, genial, sigamos. Entonces, bueno, como les decía, sí, esta maniobra, digamos, incluye la posición de las manos. Fíjense cómo se ponen las manos, ¿sí? Se cierra el puño, generalmente siempre cuando vayan a trabajar con algún tipo de reanimación o maniobra, siempre la mano más hábil, pónganla debajo, ¿sí? Porque justamente es la que nosotros podemos, vieron que uno tiene una mano más hábil que la otra, o sea, generalmente hay una mano con la que más se hacen las cosas, sobre todo si son diestros. Los zurdos tienen más adaptación, poder de adaptación, pero los diestros generalmente necesitan la derecha para todo. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca, ¿sí? El puño cerrado en una y con la otra se apoya sobre la primera mano, ¿sí? Y de esta manera se empuja y se tira hacia arriba, o sea, hacia adentro y hacia arriba, ¿sí? Eh, es muy importante, chicos, que esto se presione muy intensamente, ¿sí? Generalmente después queda un dolor en el área abdominal porque realmente es algo muy intenso. Piensen que es algo que el diafragma, que es el manto, el músculo que cubre, digamos,
donde se basa la respiración, ¿sí? Es donde apoyan los pulmones, ese manto, ese diafragma es el que tiene que subir y hacer como una especie de sopa. Entonces justamente tiene que ser bastante intenso esto, y hay que tener en cuenta eso. Bien, para empezar, fíjense, ¿sí? Dentro de lo que son las obstrucciones de vías aéreas respiratorias, primero evalúo si está consciente, ¿sí? O sea, si está consciente en una primera instancia, el paciente generalmente va a estar consciente, ¿sí? Lo que hacemos es la maniobra de Heimlich. ¿Cuántas veces? Entre 6 y 8 veces, ¿sí? A ver, yo lo que considero es que la maniobra de Heimlich se puede hacer hasta que el paciente pierda el conocimiento, o sea, 6, 8 veces, hasta que lo saque o hasta que pierda el conocimiento. Bien, si llega a desobstruirse esa vía, genial, listo, y acá no pasó nada. Ahora, si no se llega a desobstruir, lo que va a empezar a pasar es que el paciente va a perder el conocimiento, ¿sí? Cuando haya pérdida de conocimiento, ya ahí me está queriendo decir que la respiración, ¿sí? El oxígeno, no está siendo suficiente dentro del cerebro. Hay una carencia de oxígeno a nivel cerebral, entonces por eso pierde el conocimiento. Por tal motivo, hay que ya rápidamente, ¿sí? Dar aviso para que vengan a asistir. Una vez que eso, digamos, lo hicimos, vamos a tratar de hacer la maniobra de Heimlich. Pero yo recomiendo que en el caso de que no esté consciente, directamente, ¿sí? Lo que podamos hacer es la técnica de RCP, o sea, evaluar si tiene o no, ¿sí? Los signos vitales. Si respira, y tiene una obstrucción, pero algo respira, lo podemos lateralizar, ¿sí? Si no respira, bueno, ahí vamos a tener que hacerle la técnica RCP y de la reanimación cardiopulmonar y la oxigenación por la boca, ¿sí? O sea, darle respiración boca a boca. Pero la realidad es que en el caso de que esté consciente qué es lo que sucede en una primera instancia, generalmente que el paciente está consciente, está comiendo, supóngase, y se atraganta, bueno, lo primero que hacemos es la maniobra de Heimlich, ¿sí? O sea, ese es el paso a seguir. Maniobra de Heimlich, ¿hasta cuándo? Hasta que el paciente pierda el conocimiento. Cuando pierda el conocimiento, bueno, ahí valoramos el estado general y practicamos RCP. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ir viendo, acá está, ¿sí? Lo que es la pérdida de conocimiento. En la pérdida de conocimiento, o cuando un paciente está acostado y se está obstruyendo, porque ojo con esto. A ver, a veces pasa que el paciente, supónganse una persona que tiene algún tipo de distrofia muscular, que manifiesta cierta discapacidad o no puede movilizarse, y justamente ¿sí? Está postrado, por ejemplo, o está en una cama y se ahoga. Entonces, ¿cómo podemos hacer la maniobra de Heimlich en un paciente que está en decúbito? Bueno, podemos hacerlo de esta manera, esté o no consciente, ¿sí? Lo que hacemos es presionar en la región por debajo del diafragma, ¿sí? Y lo que hacemos es presionar y con una presión para adentro y para arriba, ¿sí? Y de esta manera tratamos de desobstruir. Es muy importante que el paciente esté con la cabeza lateralizada, justamente para poder desobstruir. No es de las mejores posiciones para hacer la maniobra de Heimlich, pero sirve en el caso de necesitarlo, ¿sí? La idea es siempre hacerlo, digamos, de una manera en posición de pie. Bueno, fíjense todas las opciones que tenemos dentro de lo que es la maniobra de Heimlich. Primero y principal, ¿sí? Paciente en estado de conciencia que se está, digamos, ahogando. ¿Qué hacemos? Bueno, nos colocamos por detrás, puño cerrado, la otra mano por encima, hacemos una presión para adentro y para arriba, ¿sí? Y tratamos justamente bien rápido, ¿sí? Esto es bastante intenso. Después les mando un video de, salió por todos los medios, un señor que en un restaurante se estaba ahogando
no sé si lo vieron, y le hicieron la maniobra de Heimlich. Bueno, ahora se los voy a mandar para que lo vean, van a ver cómo se realiza en vivo. Bien, y de esta manera tratamos, ¿sí?, justamente de que el paciente se desobstruya. Ahora, ojo con esto, es muy importante, generalmente cuando uno se ahoga, como yo les decía, o sea, uno tiene miedo, se pone nervioso, ¿sí? Pero es muy importante que el paciente esté tranquilo, hay que calmarlo, hay que decirle, bueno, quédate tranquilo, hace esto, relájate. El relajo, ¿sí? O sea, la relajación, chicos, libera también las tensiones musculares y esto hace que el objeto pueda desobstruirse, ¿sí?, más rápidamente. Bien, en el caso de un bebé, fíjense, cuando el bebé es muy pequeño, ¿sí?, hasta aproximadamente el año podemos hacer esto, ¿sí? Colocar al bebé con la carita en nuestra mano, ¿sí?, y colocarlo en decúbito ventral, se llama. El decúbito ventral sería acostado boca abajo, ¿sí? Apoya el vientre en nuestro bracito. Y lo que hacemos es presionar por detrás la columna, ¿sí?, dando palmadas de abajo hacia arriba, ¿sí? Generalmente de esta manera se desobstruyen las vías. Piensen que los bebés generalmente, ¿sí?, pueden manifestar asfixia, ya sea asfixia por lactancia, por la leche, en el primer trimestre de vida, ¿sí?, es una de las primeras causas de muerte, la asfixia. Luego pueden, por cuerpos extraños, ¿sí? Vieron que los bebés tienen una etapa en donde se llevan toda la boca, y luego también por la alimentación, por la comida, ¿sí? Trozos bastante grandes y demás, entonces esto es muy útil. Y después, ¿sí?, hay otra situación que también está en el apunte y me gusta también recalcarla, que es cuando uno está solo, ¿sí? ¿Qué sucede si me estoy ahogando y estoy solo? Bueno, esto se puede hacer, ¿sí? La maniobra de Heimlich se puede hacer a uno mismo. ¿Y cómo se hace? Bueno, justamente como se muestra en la imagen, ¿sí? Nos apoyamos contra lo que es una silla y colocamos el puño, ¿sí?, en lo que sería la región del diafragma, es un poquito más arriba del ombligo, ¿sí? Y lo que hacemos es presionar con la silla como para que, desobstruyamos. Yo no sé si esa silla tiene rueditas, pero tratemos de que la silla no tenga rueditas porque si no se va a mover y no nos va a servir. Fíjense todas las diferentes opciones que tenemos para realizar la maniobra de Heimlich, ¿sí? Entonces la maniobra de Heimlich se encarga de justamente desobstruir algún cuerpo extraño de lo que es la vía respiratoria, que generalmente es debido a una ingesta. Hay otro caso que también me vale recalcar, que es el caso de las personas con sobrepeso y las personas embarazadas, ¿sí? En las personas con sobrepeso y en las personas embarazadas también se puede realizar, ¿sí?, la maniobra de Heimlich. En el caso de las mujeres, obviamente, ¿sí?, que ojo con lo que es la presión, porque piensen que una mujer embarazada en el abdomen tiene la placenta, tiene un bebé, entonces hay que tener mucho cuidado con en el caso de hacer la presión, ¿sí? Fíjense que en este dibujito muestra bien, no sé si ven mi cursor, muestra bien en dónde se hace, ¿sí?, la presión. La presión siempre se hace por encima de lo que es el abdomen, ¿sí?, en la región más bien torácica. ¿Va a ser útil? Sí, no va a ser igual que lo que es cuando no está embarazada, pero la realidad es que el riesgo, cuando hay una embarazada de ciertas complicaciones por compresión, es mucho, entonces siempre lo hacemos a la altura del tórax. Y en el caso de los pacientes con obesidad, también se puede realizar de esta manera, ¿sí? Se puede realizar a la altura del tórax. En el caso de que esté en posición de cúbito, o sea, acostado, o que haya pérdida de conocimiento, también se hace en la región torácica, ¿sí? Piensen que las personas que son obesas, a veces
se nos resulta muy dificultoso colocarnos por detrás, ¿sí? Y hacer presión por detrás. La realidad es que a veces no es muy efectivo porque a veces nuestras manos no llegan a hacer una presión determinada o adecuada, entonces lo que se hace es, se busca que esa presión sea a nivel del tórax, pero justamente, digamos, hacia adelante, o sea, presionando de adelante, no de atrás. ¿Me explico cómo está esta foto en el dibujito? No por detrás. Pero bueno, depende también de la persona. O sea, hay personas que se pueden realizar esas maniobras y hay otras personas en las que no, ¿sí? Depende también del nivel de obesidad que tengan. Bueno, hay muchas cuestiones a tener en cuenta a la hora de hacer esta maniobra, pero entiendan que esta maniobra se realiza en pacientes que tienen, ¿sí?, ciertas complicaciones, como ser, por ejemplo, un sobrepeso elevado o bien un embarazo, ¿sí? Pero en todos los demás la podemos hacer de la otra manera. Recuerden también que si es muy alta la persona, ¿sí?, podemos hacer una maniobra en sedestación, ¿sí? Sentado. Bien, ¿se entiende hasta acá? Sí, sí, sí. Bien, ¿dudas con respecto a esto? A la maniobra de Heimlich, No, ¿no? ninguna. No, Bien, no. genial. Bueno, vamos ahora entonces a la otra parte, que es la parte de justamente, esperen que, ahí está. La parte que es justamente de la reanimación cardiopulmonar. La reanimación cardiopulmonar es un mecanismo a través del cual, ¿sí?, lo que se hace es, se reaniman los impulsos del corazón. Una persona cuando empieza a perder signos vitales, ¿sí?, a perder la vida por X causa, puede suceder que el corazón sufra un paro, ¿sí? Se pare, deje de latir. Esto puede suceder por diferentes cuestiones, ¿sí? ¿Puede suceder por una asfixia? Sí, pero puede suceder por otras cosas que nada tienen que ver con la asfixia, ¿sí? ¿Y cuáles son esas cosas que nada tienen que ver con la asfixia y sin embargo están? Bueno, por ejemplo, ¿sí?, un paro cardiorrespiratorio. En un paro cardiorrespiratorio la persona, ¿sí?, va a manifestar, obviamente, una muerte súbita, por ejemplo, ¿sí? Ahora, puede suceder también en diferentes situaciones, como ser un traumatismo, ¿sí?, un accidente y demás. Bueno, hay que tener en cuenta esto para justamente valorar, ¿sí?, todos los signos vitales y darme cuenta si el paciente necesita o no una reanimación cardiopulmonar. Reanimación o resucitación es lo mismo. Ahora, ¿cómo tengo que hacer eso? Primero valoro todos los signos vitales del paciente, ¿sí? O sea, lo primero que hago es empezar a valorar los signos vitales. Si no hay mucho pulso, ¿sí?, bueno, voy a tener que hacer una reanimación. Pero ojo, voy a tener que tener en cuenta algo que también es muy importante. Saber si el paciente tiene o no algún tipo de hemorragia. Si hay hemorragia, no es conveniente hacer una reanimación. Primero hay que obstruir, o sea, resolver la hemorragia, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque justamente si hay hemorragia y le estoy haciendo un RCP, lo que estoy haciendo es activar ese pulso y activar, ¿sí?, la salida de la sangre. Entonces, lo que voy a hacer es complicar la situación en vez de mejorar. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Bien, entonces primero resuelvo eso, ¿sí? Y luego empiezo a hacer la reanimación cardiopulmonar, RCP. En el RCP lo que yo estoy buscando es, primero, reconstruir, ¿sí?, los impulsos del corazón y que el corazón vuelva a latir, ni más ni menos. Pero otra cosa importante es que, lógicamente, lo que estoy haciendo es para devolverle la vida a un paciente o para evitar que se pierda la vida de una persona.
El RCP bien practicado, chicos, resuelve, o sea, digamos, evita hasta el 80% de las muertes súbitas. Fíjense lo que les digo, ¿sí? 8 de cada 10 personas para las cuales se practica RCP viven, ¿sí? Es un montón, o sea que hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, y hay que saber también hacerlo. Esta técnica de RCP, de hecho, se aprende hasta en el colegio, ¿sí? En el jardín hoy están enseñándoles a los chicos a realizar reanimación cardiopulmonar, porque es muy útil y muy productiva. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que no a cualquier persona se le puede practicar RCP, de acuerdo a las características que tenga, ¿sí? Justamente de acuerdo a lo que le esté pasando. Bien, fíjense, acá tenemos todas las causas que pueden llegar a sucedernos por cual uno tenga que, o sufre un paro cardiorrespiratorio. Bueno, asfixia, como les decía, traumatismos, ¿sí? Bueno, un estado de shock también. Bueno, insolación o congelamiento, hipotermia o hipertermia, ¿se acuerdan? Bueno, quemaduras, obstrucciones, deficiencia de oxígeno, por ejemplo, inhalación de gases, ¿sí? Tóxicos, ataques cardíacos o intoxicaciones. Fíjense todas las causas por las cuales una persona puede llegar a tener un paro cardiorrespiratorio. Son varias, ¿sí? Existe también la muerte súbita, personas que tienen paros cardiorrespiratorios sin ninguna de estas características y justamente ¿sí? Sufren ¿sí? de muerte súbita y se le realiza la reanimación cardiopulmonar. Cuando el corazón se para, ¿sí? Suceden varias cuestiones que son muy importantes. Generalmente, ¿sí? Nos estamos quedando sin tiempo, pero no importa. Generalmente lo que suceden son, esperen que, ahí son ciertas cuestiones muy importantes a tener en cuenta con respecto a lo que es la sintomatología. El corazón cuando se para tiene ciertas características muy importantes. Para empezar, ¿sí? Deja de irrigar sangre, ¿no? Lógicamente, el corazón es nuestra bomba. Si se para, lo que significa es que deja de irrigar sangre. Cuando deja de irrigar sangre, sucede que hay una cuestión ahí en donde todos los órganos empiezan a perder, ¿sí? Oxigenación, dejan de respirar. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto de que las células necesitan esa respiración? Y si deja de respirar, sí empiezan a fallar. Y lo primero que falla es el cerebro, ¿sí? El cerebro pierde el conocimiento, o sea, deja de funcionar tal cual lo conocemos y hay una pérdida de conocimiento. Luego la piel, ¿sí? La piel empieza a volverse muy pálida, muy fría, pero también cianótica. ¿Qué es la cianosis? Es la carencia, ¿sí? de oxígeno en las células dérmicas que produce una coloración media violeta. ¿Vieron que a veces sucede que estamos en una pileta muy fría? Sobre todo a los chicos les pasa. Y los labios se ponen pálidos y los labios bien bordeaux. Bueno, eso es una cianosis, ¿eh? Quiere decir que las células no se están oxigenando como debería. Otra cuestión que sucede es que hay una pérdida del pulso y la respiración, ¿sí? El pulso es lo primero que tenemos que tomar. ¿Se acuerdan cuál era el pulso normal de una persona? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál era el pulso normal? ¿Nadie se acuerda? No los escucho. Bueno, era entre 70 y 80, ¿eh? Era entre 70 y 80 el pulso normal. Bien, bueno, el pulso normal es ese, entonces cuando hay un pulso que está por debajo de lo normal, ¿sí? Bueno, sucede eso, que puede haber una falla cardíaca. Las pupilas se dilatan, fíjense, ¿se acuerdan cuando hablábamos del reflejo pupilar? Las pupilas se dilatan y sucede que no tienen una gran reacción, eso me indica que el paciente está perdiendo vida. Recuerden que el reflejo pupilar era uno de los sentidos que nos determinaba, ¿sí? Uno de los signos que nos determinaba
mayormente que el paciente permanecía conmigo. Bien, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Para empezar, primero valorar todas las situaciones. Luego, determinar si el paciente está con pérdida de conocimiento, ¿sí? Y dar aviso al servicio de emergencias. Lo primero que hago es dar aviso al servicio de emergencias. ¿Por qué? Porque luego voy a empezar a trabajar con el RCP hasta que llegue la emergencia, ¿sí? Entonces es muy importante dar este aviso para justamente determinar que luego yo voy a estar trabajando con la persona, ¿sí? Bueno, el soporte, ¿sí?, que se hace es determinar, ¿sí?, los signos vitales y fijarme si si es necesario justamente iniciar el RCP o no. Si es necesario, voy a iniciar la técnica de RCP, que ahora se las voy a mostrar. La técnica de RCP consiste, ¿sí?, en compresiones a la altura del tórax, como una especie de sopapa también, pero a la región del corazón, y luego, ¿sí?, de esa región, lo que voy a hacer es respiraciones, ¿sí? A veces hay personas que no quieren hacer respiraciones boca a boca. La realidad es que la respiración se debe hacer con justamente ciertos elementos, ¿sí? Hay mascarillas que, bueno, sirven para hacer las respiraciones. ¿Por qué? Porque recuerden que, por ejemplo, si yo tengo sangre visible en una persona, no le puedo hacer una respiración boca a boca, ¿sí? Porque estoy poniendo en riesgo mi vida. Entonces hay que tener en cuenta y valorar si se puede o no se puede realizar una respiración boca a boca. Pero de no ser posible, se hacen solamente las compresiones torácicas, ¿sí? No hay ningún problema. Con respecto a la técnica de RCP, generalmente sí, va variando en cuanto a la cantidad, cuántas compresiones y cuántas respiraciones se realizan y con qué asiduidad. Bueno, para empezar se realizan, cuando uno inicia el RCP, lo que se hace son 30 compresiones por 2 respiraciones, ¿sí? Esas son, hoy por hoy, lo que estipula, digamos, la técnica de primeros auxilios. 30 compresiones por 2 respiraciones. Ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Acá. Fíjense lo que se hace, ¿sí? Se abren las vías aéreas respiratorias. Lo que hacemos es elevar un poquito lo que es el mentón y justamente para que el paciente pueda respirar y la oxigenación llegue. Nos tenemos que colocar en un lugar cómodo, ¿sí? En este lugar que nos vamos a colocar, ¿por qué digo cómodo? A veces hasta ponemos una almohadilla en las rodillas nuestras. Piensen que a veces estoy hasta media hora haciendo la técnica de RCP. Entonces hay que tener en cuenta esto porque imagínense, yo 30 minutos de rodillas no puedo, no resisto. Entonces hay que estar cómodo, ¿sí? Porque justamente después yo me tengo que focalizar en el paciente y no en mi dolor de rodilla, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me voy a colocar, ¿sí?, al costado del paciente. El paciente siempre tiene que estar en decúbito, ¿sí? Y esto es importante también porque, bueno, a veces se practica la técnica mal y no es eficiente por el posicionamiento de la persona. La persona tiene que estar posicionada, ¿sí?, en decúbito y justamente, ¿sí?, acostado en una superficie bastante dura, ¿sí? Porque piensen en una cama, hacer una técnica RCP con un colchón de resortes, obviamente que la compresión no va a servir, porque el paciente va a rebotar en el colchón. Entonces tiene que ser una superficie bastante rígida. Nosotros nos vamos a colocar, ¿sí?, entonces de costado con el paciente, de una manera cómoda. Fíjense que la espalda y los brazos tienen que estar rectos. ¿Por qué? Esto es para justamente, chicos, no cansarnos, ¿sí? Hay que manejar muy bien el tema de la energía acá. ¿Por qué? Porque ya les digo, podemos estar haciendo a veces, ¿sí?, 30 minutos de justamente de RCP. Entonces hay que tener en cuenta esto. Bien, ¿cómo se colocan los brazos? ¿Sí? Los brazos entonces bien rectos al paciente, ¿sí? Fíjense cómo muestra la imagen, pero la fuerza va a salir del talón de la mano,
¿sí? Nosotros lo que hacemos es entrelazamos una mano por encima de la otra, justamente siempre lo que les decía, la mano más hábil, ¿sí? Y lo que hacemos es comprimir a la altura del esternón, ¿sí? Más o menos en la línea intramamilar, ¿sí? A la altura de lo que son la línea intramamilar y a la altura del esternón, ¿sí? Del cuerpo del esternón, vamos a realizar esta compresión, ¿sí? Las compresiones tienen que tener una profundidad aproximada de entre 3 y 5 centímetros. Fíjense, ¿sí? Entre una y otra. Este es un periodo de compresión y esto es un periodo de relajación. Esas compresiones las tenemos que hacer muy, digamos, con una, ¿cómo les explico? Con una intensidad bastante específica, ¿sí? Si yo hago algo muy livianito, lógicamente que no va a servir. 30 compresiones dije, entonces, y a las 30 compresiones lo que se hace son 2 respiraciones, ¿sí? Se acomoda la vía aérea para que justamente, para que el aire ingrese, ¿sí? A la vía. Bien, ¿esto se entiende, chicos? Bueno, bien, entonces, resumiendo lo que es la técnica de RCP. Nosotros tenemos, ¿sí? Lo que es una persona con una pérdida de conocimiento, supónganse, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es valorar primero, entonces, los signos vitales, ¿sí? Primero, más que nada, la respiración y el pulso. También hay otros elementos que me ayudan a determinar si un paciente está o no con algún tipo de característica en donde necesite, ¿sí? Una maniobra, una técnica de RCP. ¿Cuál es? Bueno, la cianosis, como les decía, ¿sí? La palidez y también justamente la dilatación de las pupilas. En el caso que todo esto suceda y que yo valore que necesita una técnica de RCP, lo que voy a hacer primero es posicionarlo. Yo sé que generalmente decimos que en el primer auxilio no se debe mover a la persona, pero para hacer la técnica de RCP, si está acostado boca abajo, o sea, en decúbito ventral, yo tengo que colocarlo en decúbito dorsal, lo tengo que rotar, ¿sí? Despejo las vías aéreas, y lo que vamos a hacer luego de despejar las vías aéreas es justamente, ¿sí? Hacer las compresiones. Nos vamos a colocar de una manera, ¿sí? Lateralizada al paciente, y vamos a colocar nuestros brazos, fíjense acá en la última imagen, está bien explicado, ¿sí? Voy a realizar, ¿sí? Una perpendicularidad a mis brazos. Entonces, primero valoro la vía aérea, me fijo si respira. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, levantamos el mentón y vemos si está ingresando aire o no. Si no está ingresando aire, hacemos respiración boca a boca. Ojo con esto, como les decía, no es obligatorio realizar, ¿sí? Una respiración boca a boca. Y si no tengo los insumos adecuados, es decir, por ejemplo, si no tengo algún tipo de mascarilla para realizar la respiración boca a boca, no la hago, ¿sí? O sea, sobre todo si hay sangre visible o demás. Bien, una vez que hago eso, lo que voy a realizar es posicionarme en lo que es la línea intramamilar, ¿sí? Y justamente hacer la presión acá, en esta región del esternón, ¿sí? Lo que hacemos es colocarnos entonces en una posición cómoda y con los brazos extendidos y bien perpendicularizados al paciente. Entrelazamos las manos, acuérdense, la mano más hábil encima de la otra, y vamos a hacer compresión. ¿Cuántas compresiones hacemos? 30 compresiones por 2 respiraciones. Ahora, en el caso de con qué rapidez hacemos estas compresiones, ¿sí? Bueno, hay una técnica para hacer esto, que es contar en vez de 1, 2, 3, 4, 1001, 1002, 1003, 1004. Aproximadamente con esa intensidad hay que hacer las 30 compresiones, o sea, 1001, 1002, 1003, 1004,
De esa manera hay que hacer las compresiones, hasta llegar al 30. En 30 lo que hacemos son 30 compresiones y, como decíamos, 2 respiraciones. Una vez que terminamos esas 2 respiraciones, lo que vamos a realizar es nuevamente 30 compresiones y luego 2 respiraciones. ¿Cuántas veces vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo 3 veces, hay que hacer 3 veces esa repetición. Y luego volver a valorar los signos vitales. Si el paciente no mejora, lo que vamos a hacer es justamente seguir continuando con el RCP. Si el paciente mejora, bueno, mantenemos la estabilidad hasta que llegue el servicio de emergencias que previamente llamamos. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos que estar haciendo RCP? Bueno, esto es un tema que genera bastante controversia y discusión. Para empezar, nosotros iniciamos el RCP ya sabiendo que dimos aviso a la emergencia médica. Bueno, el RCP se realiza, o sea, se recomienda realizarlo, o bien hasta que el paciente retorne sus signos vitales normales, que serían aproximadamente 70 pulsaciones por minuto, ¿sí? Entre 70 y 80 y 12 respiraciones, o bien hasta que llegue el servicio de emergencias médicas, o hasta que pierda por completo todos los signos vitales, o sea, que fallezca, o en realidad, si no sucede ninguna de esas 3 cosas, se dice que hay que hacerlo 30 minutos, hasta 30 minutos. Sucede que a veces hay otros factores que realmente complican la situación. Por ejemplo, en el caso de que uno se canse, ¿sí? Que puede suceder esto. Por eso digo que hay que manejar bastante bien la energía. Porque uno piensa en 30 minutos mirando una serie que nos gusta, es seguramente nada, pasan volando, pero cuando tenemos que estar en una situación crítica, 30 minutos, chicos, es una eternidad. Hay personas que realizan tal vez 40, 50 minutos RCP y el paciente se reanima, ¿sí? Eso, bueno, va a depender mucho de la voluntad de cada uno y también de este manejo de energía, como les decía. Pero yo recomiendo que generalmente sea o hasta que llegue el servicio de emergencias o hasta que se reincorpore y retorne el pulso normal el paciente, o bien hasta que fallezca, ¿sí? Pero bueno, la idea es justamente salvarle la vida a la persona. Otra cosa importante es que, lógicamente, que esta reanimación cardiopulmonar, cuanto más tiempo se extienda, más complicaciones trae. Piensen que un paciente que está con pérdida de conocimiento, cuanto mayor sea la pérdida de conocimiento, mayor va a ser el daño, ¿sí? El daño tisular. ¿Por qué? Tisular digo a nivel tejido. ¿Por qué? Porque las células pierden oxigenación. Una célula cuando no se oxigena, bueno, lógicamente sí se daña. Entonces puede haber o no, ¿sí? Cierto daño. La idea es que no lo haya, pero puede llegar a suceder. Por eso mismo digo que hay que trabajar a conciencia y muy bien en el caso de justamente la reanimación cardiopulmonar, para entender que hay que manejar la energía, controlar eso, entender que tal vez es muy tedioso con el tiempo, causan dolores, digamos, en lo físico, y justamente sí que hay que mantener la calma por encima de todo, ¿sí? Hay que mantener la calma. Bien, bueno, hasta acá con lo que es la técnica de RCP.